El 30 de junio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas del año 2022. Y como es costumbre, en esa documentación, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó sus proyecciones y metas relativas a las cuentas públicas. Van 2 semanas desde que la rendición de cuentas está en el Poder Legislativo, pero con el correr de los días, este capítulo en particular, el de las cuentas públicas, el déficit fiscal, ha ido instalándose con fuerza en el debate, tanto a nivel político como de expertos. Por ese motivo, hoy les proponemos un análisis económico especial sobre esta materia. Y para eso es que estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pablo, a ver, capaz para comenzar este análisis sería bueno comentar brevemente cómo vienen las cuentas públicas, ¿te parece? Bueno, a ver, en los últimos 12 meses a mayo de este año, las cuentas públicas registraron un déficit global de 3,8% del PBI, esos son unos 2.900 millones de dólares, dejando de lado el efecto cincuentones. Ese déficit de 3,8% del PIB implica una mejora frente a 2019, es decir, frente al déficit que esta administración recibió de la anterior, de unas 5 décimas del PIB, porque el déficit en 2019 había sido del 4,3% del PIB. De todos modos, la tendencia más reciente es de un deterioro notorio del resultado fiscal que hemos comentado en el programa. En septiembre de 2022, el déficit fiscal había bajado hasta 2,5% del PIB. Este deterioro tiene como principal explicación un aumento significativo del gasto público, que excluyendo los gastos que están asociados al COVID, subieron 3,5% en términos reales el año pasado, aunque también influye un mal desempeño de los ingresos tributarios y una menor contribución de las empresas públicas. Bien. Ahora, si te parece, recordemos qué contemplan las proyecciones que presentó el Ministerio de Economía en la exposición de motivos de la rendición de cuentas a propósito de las cuentas públicas. Bueno, para este año, el MEF, el Ministerio, proyecta un déficit fiscal de 3,3% del PBI y para 2024 un déficit de 2,6% del PBI. Esta proyección para 2023 implica una mejora apreciable en relación con el déficit de 3,8% del PBI que se observó en las cifras a mayo, como decía recién. Según la ministra de Economía, Susana Arbeleche, esa mejora se producirá porque a fines del año pasado se observaron gastos muy elevados que no se van a repetir este año. Aún así, esa proyección de un déficit de 3,3% del PIB para 2023 es sensiblemente peor que la que el MEF había presentado en la rendición de cuentas del año pasado. El año pasado el MEF proyectaba para 2023 un déficit fiscal de 2,7% del PBI. Ahora proyecta un déficit de 3,3% del PBI. Un déficit de 3,3% del PBI sigue siendo menor que el déficit de 2019, recordemos, de 4,3%, pero en esta rendición de cuentas el MEF se está conformando con menos ajuste de las cuentas públicas, al menos para este año. Para el año próximo, el MEF contempla una caída adicional del déficit fiscal hasta 2,6% del PBI, pero habrá que ver si eso termina siendo así, porque históricamente las cuentas públicas han mostrado sistemáticamente un deterioro en el último tramo de cada administración. Y Pablo, ¿cómo juega en este asunto la regla fiscal? ¿No se supone que la regla fiscal, con sus 3 pilares, debería evitar que se repitiera ese patrón al que aludías, ese patrón de ciclo electoral de la política fiscal? Bueno, ese es un muy buen punto. Otras veces hemos comentado que la regla fiscal, con sus 3 pilares, limita la discrecionalidad de la política fiscal, pero igual hay espacios para que la política fiscal asuma un sesgo expansivo en lo que resta de este periodo de gobierno. Y además tendremos que ver si efectivamente se cumplen los límites que están establecidos en la regla. ¿Cómo están jugando esos límites? La pregunta creo que es pertinente porque ha habido críticas, algunas críticas de analistas independientes y también de analistas vinculados al Frente Amplio. Sí,
Sí, a ver, quizás valga la pena ordenar el análisis por cada pilar. Recordemos a los oyentes que la regla fiscal tiene 3 pilares. Hay un tope al crecimiento anual del gasto público que no puede superar la tasa de crecimiento tendencial de la economía, es decir, la tasa de crecimiento que esperamos tenga la economía más allá de las oscilaciones cíclicas y transitorias. A su vez hay una meta indicativa del resultado fiscal estructural, que es el resultado fiscal después de depurar factores que afectan de un modo transitorio o cíclico los ingresos y egresos del gobierno. Y hay un tope para el aumento de la deuda pública. Y en mi opinión, sobre estos 3 pilares se pueden realizar críticas relevantes. Críticas relevantes. Vayamos por partes, entonces, ¿por dónde empezarías? Bueno, a ver, tomemos el tope de gasto público. El crecimiento del gasto primario del gobierno central no puede crecer en ningún año más rápido que la tasa de crecimiento tendencial del PBI. Esa tasa de crecimiento tendencial no es una variable observable, surge de una estimación que realiza el MES, utilizando insumos que le provee un comité de expertos independientes, que aclaremos, Exante integra, es uno de los expertos que le provee insumos. Este pilar limita la discrecionalidad del MES, porque hay un conjunto de expertos independientes que proveen insumos que son claves para estimar ese tope. Pero la estimación la hace el MES en base a su propio modelo. Y acá tenemos carencias en el funcionamiento de esas estimaciones. Tenemos problemas de calidad en las respuestas de los expertos, que difieren en magnitudes excesivas. El MEF aplica una técnica entre varias técnicas posibles, no releva directamente la opinión de los expertos sobre el ritmo de crecimiento tendencial, que finalmente es la variable clave de este pilar. Y en la última revisión surgió un aumento significativo del ritmo de crecimiento tendencial de la economía, desde 2,1% anual hasta 2,8% anual. Aunque no estamos poniendo en duda el cálculo realizado por el Ministerio, a nuestro juicio no hay muchos elementos para pensar en un cambio de esa magnitud en la tasa de crecimiento tendencial de la economía uruguaya. Pero lo cierto es que este cambio le deja espacio al MES para aumentar más el gasto en lo que resta de este periodo de gobierno. A lo anterior se agrega que el tope aplica sobre la totalidad del gasto, pero como ahora bajan los gastos asociados al COVID, que de algún modo eran gastos excepcionales, el gobierno encuentra espacio y lo usa para aumentar los otros gastos a un ritmo mayor que el tope, y esos gastos, si suben de un modo estructural. Uh-huh. Pablo, ¿y cómo evalúan el pilar relativo a las metas de resultado fiscal estructural? Bien, a ver, acá también tenemos problemas. Algunos de ellos han sido claramente señalados por el Consejo Fiscal Asesor. En primer lugar, el cálculo del resultado fiscal estructural no puede ser replicado por ahora por el Consejo Fiscal ni por otros analistas independientes, porque el Ministerio no ha publicado todavía parámetros claves del modelo, lo va a hacer relativamente pronto. En segundo lugar, los cálculos también dependen en forma crítica de la estimación del crecimiento tendencial de la economía, de lo que estábamos hablando, y de la estimación de la brecha del producto, que mide si la economía está por encima o está por debajo de su nivel tendencial, porque eso luego impacta en las correcciones que se le hacen a las cuentas públicas para obtener ese resultado fiscal estructural. El MEF tampoco releva directamente de los expertos la brecha de producto, que es otra variable no observable. En segundo lugar, el comportamiento de los ingresos tributarios está por debajo de lo que esperaba el Ministerio, y es posible, relativamente probable, diría, que ese desvío no sea tan transitorio, porque en parte obedece a los problemas de competitividad que tiene Uruguay, uh-huh. Con lo cual las estimaciones de resultado estructural del MES podrían estar siendo optimistas. Al margen de estos problemas, la meta de resultado fiscal estructural es meramente indicativa. Y en este proyecto de rendición de cuentas fue modificada. En concreto, el año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas planteó para este año una meta de resultado fiscal estructural deficitario en 2,5% del PIB. Ahora se plantea para este año una meta de resultado estructural deficitario de 2,7% del PBI. Es decir, que la meta corregida contempla un déficit 0,2% mayor. Cabe preguntarse entonces si en definitiva esto no configuraría un incumplimiento de la meta fiscal. ¿Cuándo es que se fija la meta fiscal para el año? Parece muy poco útil que una meta para un año se fije a mitad del mismo año.
Es cierto que esta nueva meta para 2023 coincide con la que se había planteado en la ley de presupuesto del 2020, pero en cualquier caso parece claro que acá hay bastante discrecionalidad en el manejo de este pilar y poca claridad sobre cuándo es que se fijan esas metas. Pablo, ¿y cómo evalúan el otro pilar, el que limita el aumento de la deuda pública? A ver, tengamos presente que en esta ocasión el gobierno, lo vimos hace unos días, ¿verdad? Volvió a pedir una activación de lo que es la cláusula de emergencia, esa que eleva el tope de endeudamiento en un 30%. Ya lo había hecho en 2021 para atender la emergencia sanitaria, esta vez lo hace para atender la emergencia hídrica, pero, por ejemplo, veía que el economista Javier de Aedo cuestionó en Twitter esta nueva solicitud de ampliación del tope de la deuda, argumentando que, decía él, la situación actual no era comparable con la crisis del COVID. ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad es que lo vemos de un modo similar a lo que planteaba Javier en ese tuit. A ver, para que quede claro este punto. Si el gobierno piensa que va a necesitar este año aumentar la deuda pública en un monto superior al tope que estaba establecido, está bien que solicite esa ampliación y que el Parlamento la apruebe, porque al final es imprescindible asegurarse que el Estado contará con los recursos para atender la emergencia hídrica y que podrá seguir operando normalmente. Sin embargo, los recursos que probablemente serán destinados a atender la emergencia hídrica serán notoriamente inferiores a los que se emplearon durante el COVID, muy inferiores. En mi opinión, este pedido de elevar el tope refleja que la política fiscal adquirió un giro expansivo. Ya comentamos la suba del déficit fiscal desde septiembre del 2022 para acá, y que se ha quedado sin margen de maniobra. Sin ir más lejos, las rebajas de impuestos anunciadas meses atrás tienen un costo estimado por el gobierno de 150 millones anuales. La reducción de impuestos se hizo sin que hubiera un margen en el resultado fiscal estructural, cuya meta fue modificada este año, como decíamos recién. Ahora, con una nueva emergencia, se hace imprescindible aumentar más la deuda. Que quede claro, a pesar de estos comentarios, las cifras de las que estamos hablando no son importantes, pero esto ilustra algunas de las debilidades que tiene la regla fiscal. Sigamos, Pablo. ¿Qué pasa con las inversiones del sector público? La semana pasada, los economistas Mijael Borchardt y Adriana Arosteguiberri, asesores de parlamentarios del Frente Amplio, criticaron de manera muy frontal el tratamiento que en la contabilidad fiscal reciben varios proyectos de inversión. El título de la columna, una larga columna en la diaria, era Riesgos e interrogantes sobre la falta de transparencia fiscal del gobierno. Sí, a ver, en mi opinión es un título demasiado severo, digamos, ¿no? Me parece excesivo, digamos, esa sugerencia implícita de una falta de transparencia intencional, pero la columna plantea problemas reales. La columna plantea un conjunto de casos en los cuales inversiones importantes que realiza el Estado en infraestructura quedan por fuera de la contabilidad fiscal y por fuera de la regla fiscal, por fuera del tope de deuda, por fuera del tope de gasto público y por fuera del resultado fiscal estructural. Para que se entienda el problema, debemos explicar que la contabilidad fiscal se realiza en base caja. Cuando se realiza una inversión, se anota la inversión como gasto, eso impacta en el déficit fiscal, y si el Estado financió esa inversión, ese financiamiento se anota como deuda. Sin embargo, hay varias inversiones en infraestructura que no se ajustan a ese tratamiento y que quedan por fuera del perímetro de la contabilidad fiscal. Ahí tenemos varias casuísticas según el tipo de proyectos de los que hablemos. ¿Podemos ver un poco más en detalle de todo esto? A ver, sí, me parece que es importante distinguir las casuísticas. Podemos empezar primero por las PPPs. Cuando el Estado encarga a un privado una infraestructura, una cárcel, una ruta, centros educativos, bajo la modalidad de PPP, la inversión que hace el privado no se anota como gasto ni como deuda, y el gasto se anota a medida que el Estado le paga año a año al privado por contar con esa infraestructura. En el caso de las PPPs hay razones técnicas para tomar ese criterio, y los manuales internacionales de contabilidad fiscal así lo establecen, y hay un marco legal claro que limita el monto de los compromisos o obligaciones que el Estado puede asumir
bajo esta modalidad de PPPs. Sí, pero los autores señalan que en este gobierno se incorporaron otros instrumentos. Bueno, se han incorporado otros instrumentos, pero ahí hay matices importantes. Digamos, tenemos, por ejemplo, los proyectos de inversión que la Corporación Vial del Uruguay le encarga a privados para hacer rutas, y la deuda que toma la CBU no entra en la deuda pública. Aquí, por ejemplo, podemos estar hablando de los CREMAF, que son uno de los instrumentos nuevos que empezó a usar la CBU. La deuda que toma la CBU no entra en la deuda pública, esas inversiones no se computan como gasto público, y aquí la razón para esa decisión es muy débil. Sin entrar en detalles técnicos, la razón última es que la CBU es propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la corporación está fuera de la contabilidad fiscal, pero debería estar adentro. Y no hay un debido control parlamentario sobre el monto de ese endeudamiento. En una situación muy similar tenemos el fideicomiso de vivienda para erradicar asentamientos. No se computa como deuda pública ni como gasto público, pero la verdad es que se debería hacer. Después, en otro lugar distinto, tenemos los proyectos de inversión de OCE que serían encargados a inversores privados, el Neptuno, el proyecto de saneamiento. Ellos plantean una situación técnica más compleja, dependiendo de los detalles de los contratos, podrían no registrarse como gasto ni como deuda, y eso podría ser una decisión técnicamente correcta. Pero, Emiliano, Romina, acá hay que aclarar que esta problemática que estamos comentando no es nueva, digamos, y ahí me parece un matiz importante con lo que uno encuentra de la lectura de esa columna. Esto no empezó con este gobierno, estas cosas empezaron a la salida de la crisis del 2002. El tema es que esta modalidad de contratación de infraestructura pública privado que queda por fuera de la contabilidad fiscal sin mayor fundamento técnico, debería ir reduciéndose, pero ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Esto empezó en 2002, en las administraciones del Frente Amplio se utilizó intensamente esta modalidad por parte de la CBU, y bueno, y eso, digamos, ha venido, creció en las administraciones anteriores, sigue creciendo en esta administración. Y francamente, no tiene mucho sentido tener una regla fiscal que limite el crecimiento del gasto público y que al mismo tiempo permita que el gasto por fuera del perímetro de la contabilidad fiscal pueda seguir creciendo. Esto debe ser revisado, pero para que eso sea factible hay que ir por un modelo de contabilidad patrimonial en el sector público en lugar de un modelo de caja que castiga la realización de inversiones que son necesarias. Uh-huh. Pablo, ya para cerrar entonces, ¿cuál dirías que es la síntesis de todo este análisis? Bueno, a ver, hemos estado conversando sobre la política fiscal, sobre el funcionamiento de la regla fiscal. El balance que podemos hacer tiene luces y sombras, digamos, ¿no? Yo creo que tenemos varios puntos positivos a destacar. Al menos hasta ahora, las cuentas públicas mejoraron en lo que va de esta administración. Era imprescindible bajar el déficit fiscal desde los niveles que teníamos en 2019. En mi opinión es positivo haber incrementado una regla fiscal, aunque definitivamente es necesario mejorarla, digamos. Las agencias calificadoras de riesgo han valorado positivamente la introducción de la regla fiscal, valoraron positivamente la reforma de la seguridad social. Eso ha permitido una mejora de las calificaciones de riesgo. El riesgo país de Uruguay también marca una historia positiva, con valores mínimos en términos históricos, que se comparan con países que tienen mejores calificaciones crediticias que Uruguay, lo cual sugiere que tenemos más espacio de mejora de esas calificaciones. Del lado de las sombras, la política fiscal está tomando un sesgo expansivo, que por ahora no es demasiado significativo. El funcionamiento de la regla fiscal deja flancos débiles, el gasto excluyendo el fondo COVID está creciendo a un ritmo significativo, y esos son aumentos estructurales del gasto. La expansión del tope de deuda es el resultado de decisiones discrecionales de expansión del gasto y de reducción de impuestos. Tenemos una expansión de las inversiones por fuera del perímetro de la contabilidad fiscal, que como decía, son necesarias, pero no está bien que el monto de esas inversiones y ese endeudamiento público fuera del perímetro contable siga creciendo. No está claro, tampoco está claro el rol que tienen las metas indicativas de resultado fiscal estructural.
Otro tema que no comentamos, pero que brevemente, el manejo de las tarifas públicas también está sujeto a bastante discrecionalidad, porque los resultados de las empresas ingresan solo parcialmente en el resultado fiscal estructural y consideradas en su conjunto, el resultado primario de las empresas públicas está siendo bajo, 0,2% del PIB si promediamos 2022, 2023, 2024. Y en términos más generales, el ajuste fiscal que se ha procesado no resulta suficiente para estabilizar la deuda pública. Aun si se cumplen las posiciones del MES, el resultado primario antes de intereses del gobierno central va a seguir siendo negativo hasta 2024. Y las proyecciones del MES hasta 2027 lo sitúan en 0% del PBI. Para estabilizar la deuda pública se precisa tener consistentemente superávit primario. ¿De qué magnitud? De entre 0,5 y 1% del PBI. Hemos hecho un ajuste fiscal necesario, significativo, pero es insuficiente y la política fiscal está mostrando señales de aflojamiento. Luces y sombras de la política fiscal. Ese era el tema que el economista Pablo Rosselli nos proponía en el análisis económico de hoy en Perspectiva. Pablo, gracias y nos reencontramos con ustedes en estos días ya con otros temas. Hasta pronto, que pasen muy bien. Un abrazo, chau, chau.